¿Qué fue lo que me trajo hasta acá? Básicamente, desde que soy chiquita, siempre estuve muy conectada con otras dimensiones, ¿sí? Todos los niños tenemos esa capacidad cuando somos niños. Tenía un poder de enfoque y de concentración absolutamente maravilloso. Resulta que realizaba meditaciones muy profundas sin saber que eran meditaciones. Tenía lapsos en los que me perdía, o sea, mi cuerpo etérico se desprendía de mí, yo siendo muy chica, y, y la verdad es que no tenía las palabras para explicarlo. No lo podía compartir, nunca le presté atención. En mi libro están todas estas experiencias compartidas, porque las tengo muy, muy vívidas, además de que también estaban escritas en mis diarios. Estas técnicas que yo aplicaba de chica como un juego, claramente era una manera que tenía mi sistema nervioso de calmarse, o tal vez información que traigo de otra vida. Pero bueno, me inducía al trance a través de aguantar la respiración y de subirla y elevarla hasta mi cabeza. Lo hacía sin saber qué era lo que estaba haciendo. También hacía posturas de yoga sin saber que eran posturas de yoga. En la página 64 de mi libro, Equilibrio, dice: además de escuchar voces, de sentir cosas alrededor de mí, muy difícil para mí. Imagínense que todo esto yo tenía 6, 7, 8 años. Recuerdo pararme por largos momentos frente al espejo y mirarme fijo a los ojos, como buscando algo, quizás respuestas o soluciones, en lo más profundo de mí, más allá, intentando entender por qué me pasaba todo esto. ¿Qué es lo que me trajo hasta acá? O sea, yo me hacía estas preguntas. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay más allá? ¿Quién soy? Me pasaba horas, horas, y también tenía estos viajes del tiempo, ¿no? Que por ahí se me hacía que era muchísimo tiempo el que había estado en meditación y otras veces se me hacía que era muy corto y en realidad era lo opuesto, ¿sí? Perdía completamente la noción del tiempo. Yo tenía ese conocimiento de que éramos vibración, de que somos vibración y de que esto no existe. Imagínense la cabeza de un niño que no está contenido con toda esta información, con todas estas experiencias. Por otro lado, había lapsos en los que me perdía. Me iba de la realidad en donde estaba. Mi cabeza me llevaba por unos instantes a otro mundo. Yo estaba físicamente en el lugar, pero sentía que una parte de mí estaba en otro, en un lugar en silencio y de mucha paz. En esos momentos era cuando yo me veía desde otro lado, ¿sí? Yo me veía desde otro lado, veía mi cuerpo físico desde más arriba. A veces estos momentos venían solos, sin que yo los buscara, y otras veces yo los inducía al aguantar la respiración por unos minutos y después soltarla. Entonces aguantaba la respiración, llevaba la respiración hasta el centro de mi cabeza, hasta arriba. Todo esto 6, 7, 8 años, sin saber qué era lo que estaba haciendo. Y eso me dejaba entrar en aquel trance de tranquilidad. Y realmente lo disfrutaba mucho. Por eso es que lo hacía. No sentía ningún peso, era muy liviana. En la mayoría de las veces yo me despegaba de mi cuerpo en la cama. Salía desde mi habitación e iba flotando hasta el patio. A veces subía al tapial del fondo y me iba escapando de a poco. Entre los techos me iba escondiendo, hasta que llegaba a un lugar determinado donde por fin podía elevarme. Y de esa forma volaba tranquila. Me iba muy alto. Así lo hacía y así se repetía noche tras noche. Para ese momento yo no entendía el sueño. También había logrado hacer algo en mis sueños que me parecía extraordinario. Lo que pasaba era que si empezaba a soñar con algo que no me gustaba, me despertaba a mí misma dentro del sueño. No tengo la mínima idea de cómo lo hacía o cómo lo aprendí, pero era capaz de controlar mis sueños desde muy chiquita. Yo entendía que había cosas que a mí me pasaban y que no a todas las demás criaturas le pasaban. Entonces yo con mis amigas no podía hablar estas cosas.
Mis amigas estaban hablando sobre el programa de televisión o sobre juegos o lo que fuese, y yo misma me frenaba y me cuestionaba y me decía, pero ¿qué le vas a ir a decir a tu amiguita? ¿Sabés lo que me pasó anoche? Salí de mi cuerpo y me fui a otro mundo. Era como que no lo podía hacer, entonces nunca pude hablarlo, pero lo pude escribir. En la escritura están todas esas experiencias que hasta hoy en día sigo descubriendo de dónde vienen, qué significaron, qué significan hoy en día y me permiten desde este lugar de sabiduría poder compartir y poder expresar conocimiento y dar mi opinión como hija y como niña que fui en ese momento y como futura madre y como futuros padres, quienes sean que escuchen a quien les llegue este mensaje. La importancia de, primero, de ser conscientes al momento de traer hijos, después el proceso de crianza. Un niño, los niños son súper receptivos, son energía femenina, hasta los 7 años, sea nena o sea nene, tienen energía femenina, reciben todo lo que está en su entorno y reciben desde que están en la panza de su mamá. El ser conscientes, el entender el universo inmenso que tienen y que decidieron traer a este mundo, ya lo vamos a ver en otro video.